El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que vean este video, esta reflexión. Nuevamente el diácono Manuel aquí para hacer esta reflexión de esta lectura del día de hoy. Una lectura que nos habla de un tiempo que podríamos decir está en destiempo, porque esta lectura normalmente es una lectura para Cuaresma, para el Triduo Pascual, cuando Jesús es crucificado. Y estamos en pleno tiempo ordinario con lecturas diferentes, pero el día de hoy esta lectura es apropiada porque hoy celebramos Nuestra Señora de los Dolores. Y no es nadie más que María. María que ante la cruz sufre ver la muerte de su hijo clavado en la cruz, despreciado, humillado, ultrajado. Y todo eso ella lo guardaba en su corazón. Muy pocas veces la Escritura nos va a hablar de María. Muy contadas veces vemos la participación de María dentro de la Escritura. Se refiere a ella de muchas maneras. Es más, ella está siempre incluida en todo, pero literalmente hablando, solamente la Anunciación, cuando el ángel le dice que va a ser madre, cuando va a visitar a su prima Isabel, después cuando nace ya Jesús, cuando lo presenta al templo, y ya después por ahí no tenemos más hasta que Jesús es perdido y hallado en el templo, y ella participa y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Después de ahí no se vuelve a saber de Jesús hasta que viene con su bautismo, y toda la Escritura se enfoca más en Jesús. Muy pocas veces aparece María, a excepción de en las bodas de Caná, cuando le dice: hagan lo que les diga. Muy contadas veces vemos a María participando, y sin embargo está atrás de toda esta historia de salvación. Ella es clave para este proyecto de Dios, que es un proyecto de salvación en la persona de Jesús. Cuando Jesús viene y entrega su vida por nosotros para alcanzarnos el perdón de Dios, el perdón de nuestras culpas, y de esa manera tener la esperanza de la salvación. María es punto importante, pieza clave en este proyecto, ya que ella es la esclava del Señor, la sierva del Señor. Hágase en mí según su palabra. Con toda humildad, con toda obediencia, ha aceptado pasar por esa historia de, podríamos decir, de bienaventurada, al haber sido escogida, elegida, pero también de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto sufrimiento. Por allá, cuando va a presentar al niño, aquel anciano Simeón que le dice: y una espada atravesará tu corazón, para que sean descubiertos los sentimientos de muchos corazones. Y dice la Escritura que María guardaba todas estas cosas ahí en su corazón, todo aquello que le venía diciendo. No sabemos si ella tendría alguna idea de todo aquello que iba a padecer su hijo, y que ella tendría que sufrirlo en carne propia. Ese dolor de madre de ver
cómo su hijo es torturado, es maltratado y es humillado hasta clavarlo en la cruz, dándole muerte de esa manera. El día de hoy también, 15 de septiembre, estamos celebrando en México también nuestra independencia. Por allá en 1810, un cura, una persona que se dedicaba a servir al Señor como sacerdote, no aguanta el sufrimiento del pueblo al ver tanta humillación, tanta indignación, tanto eh, abuso del gobierno español sobre los indígenas mexicanos. Y en ese momento de frustración, de dolor, de sufrimiento, se olvida de quedarse solamente sentado atrás en la iglesia, animando a su pueblo, sino que él mismo, eh, olvidando sus votos de obediencia y de ayudar espiritualmente al pueblo, toma él mismo la delantera, el liderazgo, y levanta todo aquel pueblo en armas, si se puede decir en armas, porque en realidad todos eran gente pobre, humilde, campesinos, que eran ultrajados, victimizados. Y ese día en la noche, el 15 de septiembre, levanta el cura Hidalgo a toda aquella gente armada con picos, con palas, con dielgos. Eran todas las armas que tenían ellos. Y con ese ejército de gente humilde, malamente armados, se ponen en marcha para tratar de derrocar aquel gobierno español, aquel gobierno que los oprimía. Ante el sufrimiento, ante la impotencia de ver cómo era abusado ese pueblo, el cura Hidalgo se levanta en armas junto con su pueblo. La vida apegada a Dios a veces es tan difícil, y a veces podemos tomar el lado de, como decir, tomar las leyes en nuestras manos. Y eso es lo difícil. Vivir la enseñanza, el evangelio de Jesús, que nos dice, si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra. Hace apenas unos días hablábamos de esta reflexión, de esta homilía. Si alguien te pide, dale, y no esperes cobrarle. Si alguien te roba la camisa, dale también el manto. Si alguien te roba el manto, dale también la camisa. Como seres humanos, tenemos un momento, un aguante, un momento en que podemos explotar y tomar las cosas por cuenta propia y querer hacer justicia por nuestra propia mano. María, el día de hoy, el Madre de los Dolores, estando al pie de la cruz, Jesús mismo, al ser aprendido, Pedro trata de salvarlo agarrando su espada y tratando de golpear a todos aquellos guardias que venían a aprender a Jesús. Y dentro de eso, con la espada le corta la oreja a uno de los guardias, y le dice Jesús, aguarda la espada, Pedro. Si de verdad se tratara de esa manera, yo pediría a mi Padre que me mandara ayuda y se formaría una legión de ángeles que vendrían en mi ayuda y en mi rescate. Pero eso no es la manera. Hay que pasar por el sufrimiento, hay que pasar por el martirio para que salga, para que se logre ese plan, para que salga
a flote el proyecto de Dios. Y Jesús acepta su sufrimiento, como dice la Escritura, como el cordero cuando va al matadero, manso. Y María tiene que aguantar ese sufrimiento también, de ver derramada la sangre de su hijo. Hace unos días escuchaba de alguien que fue ultimado, no lo mataron, pero lo hirieron feo a balazos. Y ante esa impotencia, la familia reacciona y anda buscando a aquellas personas que hirieron a su hijo, a su familiar, con aquel deseo de venganza, de que paguen lo que le hicieron a mi ser querido. El ejemplo y la enseñanza que tenemos el día de hoy de María es una enseñanza opuesta, de humildad, de sufrimiento, de ofrecer ese dolor a Dios por el perdón de todos los demás y para alcanzar esa, esa ayuda que necesitamos. En esta escritura el día de hoy también se aclaran muchísimas cosas de aquellas personas que dicen que María llegó a tener más hijos, que Jesús era el primero pero que después tuvo hijos, porque la escritura dice en algunos pasajes y los hermanos de Jesús estaban ahí. Pero el día de hoy en este pasaje se aclara perfectamente que Jesús no tenía hermanos. En la cultura judeo de los judíos, la mujer no tenía valor si no estaba al lado de un hombre que respaldara esa casa, que respaldara ese hogar. Una mujer solita no tenía voz ni voto. No olvidemos que José había fallecido hacía mucho tiempo y Jesús se ha quedado al frente de la casa con María. Ahora muere Jesús en la cruz y María quedaría sola, sin valor. Y Jesús, queriendo proteger a su madre, todavía en ese momento toma la palabra y le dice a su discípulo: ahí tienes a tu madre y a María, ahí tienes a tu hijo. Y dice la escritura, desde ese día su discípulo se la llevó a vivir a su casa como su madre. No hubiera habido necesidad de eso si María hubiera tenido otros hijos. Pero Jesús hace eso porque sabe que iba a quedar sola, desamparada y a merced de las autoridades judías, ya que no tendría valor en su casa, no habría un hombre que respaldara ese hogar. Que Dios nos permita en este día valorar el sufrimiento, el sacrificio de esta madre que fue capaz de entregar a su hijo para que todos nosotros nos salváramos, pero también que podamos honrarla como madre nuestra, porque ese discípulo no dice nombre, al discípulo que Jesús más amaba, que podemos ser cada uno de nosotros, y que el día de hoy nos dice: ahí está tu madre, y María, ahí tienes a tu hijo. Es María que se te está dando el día de hoy como madre, y que así como madre te protege, te cuida, y estará siempre al pendiente de llevarte al encuentro con Jesús, porque esa es su misión de ella: llevarnos a Jesús, facilitarnos el camino a la salvación, cuidándonos y protegiéndonos como verdadera madre. Que el día de hoy sea un día de bendiciones,
para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, que sea un día de acercarnos a María con aquel corazón de hijos amorosos, cuidando de su madre, pero también ofreciéndoles nuestro amor, nuestro respeto. Que así sea.